Hola Marina, ¿cómo estás hoy? Hola, Ben, pues fenomenal. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Oye, what is that massive plant just coming out of your left-hand ear? It is called Brezo. Brezo. I forgot the name. And you see it all around the mountains in the Pyrenees at this time of the year. Heather, no? I think it's heather. Brezo. Okay, good. And it dries and it remains very nicely throughout maybe the whole winter. Yeah, our whole living room smells of a forest right now. It's fantastic. Okay, Marina, a real Spanish conversation coming up today about mistakes, no? Yes. Because we had a nice question from Warren that I'm going to read in a sec. But first of all, are you listening to our main podcasts for Inspired Beginners, Intermediate and Advanced? I hope so. Let us know in the comments how many you've listened to. Have you listened to them all yet? Some people have, Yes. which is pretty amazing. So, one aspect of these podcasts is that quite often I will make mistakes. These are real Spanish conversations between the two of us. Often I'll make a mistake. And Marina corrects me. And over the years, we've had a lot of emails about this, no? Yes. Saying it's fantastic because it's the same mistake that other people make, right? So Warren's question is along those lines. He says, do you think it's charming that Marina corrects your Spanish when you're selling Spanish courses? I think it shows that you're humble and human and that every day is a school day. I love this. Yes. Okay. Yeah. So first of all, we're going to answer him in Spanish now, but I think you can guess the overall answer. Do we think it's okay that while we are teaching people Spanish, we got this guy here who makes the occasional mistake and gets corrected? Okay. Well, we're going to tell you in Spanish what we think about all of that. Are you ready? Here comes our Spanish conversation. Marina's first point is... Es humano cometer errores. Es humano. Y Claro que sí. somos muy humanos. Ya, sobre todo somos humanos, ¿no? ¿Y qué Vale. más? Bueno, creo que algunas personas ya saben lo que voy a decir. Y es que los errores son grandes oportunidades de aprendizaje para quien los comete en este caso, pero también para la gente que está aprendiendo. Y que uno de los lemas de Notes in Spanish es We love mistakes. We love mistakes. Sí, porque Nos encantan los errores. son oportunidades grandes para aprender, ¿no? Y como yo expliqué antes, bueno, ¿por qué? Vamos a decir, ¿por qué son fantásticos? Porque si cometes un error, alguien te corrige normalmente o muchas veces y aprendes de no hacerlo otra vez. Aprendes a no hacerlo. Sí, aprendes a no hacerlo. Mira, aprendes a no... Un error, gracias. Aprendes a no hacerlo, ¿no? O aprendes a decir algo de una manera mejor. Diferente o mejor, o más natural. Más natural, sí, Exacto, totalmente. sí. Y como yo expliqué antes, mucha gente nos escribe correos electrónicos, emails, diciendo, me gusta mucho cuando Ben comete un error porque es el mismo error que hago yo y así aprendo. Claro, fenomenal. Así que fantástico, sí. Fenomenal. ¿Qué más? Y luego hay un dicho en español que dice, a la cama no te irás sin saber una cosa más. A la cama no irás sin saber una cosa más. Que es similar al que dice, Lo que every dice day is Warren, a school day. Every day is a school day, sí, Sí. exactamente. Así que, ¿qué Y más? luego, por otro lado, un idioma, yo creo que ni un nativo nunca lo domina al 100%, porque Ben puede aprender el español de Marina o de la familia de Marina, porque es como un conjunto de frases y expresiones que nosotros usamos. Pero si te vas a Andalucía o te vas a Galicia, a lo mejor las construcciones son un poco distintas. Si te vas a México o a Guatemala o Argentina o a Chile, pues encontrarás otras frases distintas que ni yo como española conozco y que por otro lado me encanta aprender porque esta es la riqueza de un idioma, ¿no? Incluso de los adolescentes, Sí, porque también. nosotros tenemos un hijo de 14 años, Va a ¿no? cumplir 15, sí. Casi 15. Y él trae palabras a la casa que no conocemos. Sí. Y es posible que luego las usamos mal, ¿no? Sí. Que a veces Marina hace errores en español con palabras nuevas, pero hay una palabra
que nos gusta mucho de nuestro hijo, que es Bueno, total... no sé si nos gusta mucho, Bueno, la no, verdad. no nos gusta, Pero nos hace gracia, ¿no? nos hace A gracia. veces no nos hace Sí, nos hace ninguna gracia gracia. o no nos hace gracia, porque lo Exacto. usa mucho. ¿Cuál es la palabra? Baiteada, mamá, baiteada. Sí, dice baiteada, mamá, o baiteado, papá. Y baiteado parece que viene de los juegos, De los videojuegos. de los videojuegos, donde bite realmente es bait en Que es inglés. cebo, Bait, ¿no? cebo, bait. Baited. You've been baited, baiteado. Quiere decir que he quedado contigo, que has caído en mi trampa. Me he quedado contigo. Me he quedado contigo. Quedar contigo es to Vale. meet up, ¿vale? Right. Me he quedado contigo, like I gotcha, ¿no? Yeah, exactly. Algo así. I gotcha. Baiteado, I gotcha, dad, ¿no? Ujú. Así que nada, hay palabras nuevas, hay cosas nuevas y también, pues, como dice Warren, every day is a school day, especialmente con un adolescente en casa. Okay, there we go. So we ended there talking about how, yes, every day is a school day, especially with an adolescent in the house, and how he taught us, our son, a word recently, baiteado, which is kind of like, I've got you, you fell into my trap. There's a phrase, me he quedado contigo, I've got you, no? So, but really, yes, mistakes are wonderful learning opportunities. ¿A que sí? Sí, claro, of course. So, long live mistakes. How do you say that? Vivan... Vivan los errores. Vivan los errores. Vivan los errores. ¡Vivan! Vivan. Muy bien. Okay, Warren, thank you for your question. Let us know in the comments. Do you find mistakes useful learning opportunities? Tell us about something that you learned recently or a mistake you learned recently. We'd love to hear from you. And remember, go listen to our beginners, intermediate, advanced podcasts, and occasionally you will hear Marina correct me, and hopefully you'll find it a great learning opportunity. ¿Algo más? Nada más por hoy. Venga, hasta luego. Hasta luego.